Al estar acostada en mi cama, comencé a escuchar el llanto de mi madre. Yo trataba de cerrar los ojos para conciliar el sueño, pero me era imposible. No quería ser testigo ni escuchar nada de los sonidos que salieran del cuarto de mis padres. Nuestras habitaciones estaban unidas por la misma pared. Por más que trataba de tapar mis oídos, era imposible dejar de escuchar los gemidos y el llanto de mi madre, así como el agitado aliento de mi padre. Era muy incómodo para mí, me hacía reventar en lágrimas del coraje. Mi padre había bebido mucho, como cada fin de semana lo hace, bebe hasta la perdición, y como todo hombre machista, al final de su borrachera quiere poseer íntimamente a su mujer, de todas las maneras y formas posibles. Era tan incómodo para mí escuchar todos los lamentos de mi madre, ya que todo lo que sucedía en esa habitación era en contra de los deseos de mi madre. Así que tomé una cobija y me subí a la azotea. Dormitaba un par de horas y al dar los primeros rayos del sol, bajaba a mi cuarto para dormir una hora más antes de ir a trabajar. Por la mañana, salí de mi habitación. Yo estaba lista para ir a trabajar, y ahí estaba sentado mi padre. Estaba en el comedor desayunando como si nada pasara. Mi madre estaba cocinando para él, con una cara triste y muy cansada del martirio que mi padre le hizo pasar esa noche. Yo pasé de largo por el comedor, sin decir una sola palabra, pero antes de llegar a la puerta principal, sentí arder mi cabeza. Mi padre había jalado mi coleta de cabello y casi a rastras me jaló y me sentó en una silla del comedor. ¿A dónde crees que vas, Diana? No te vas sin desayunar, y menos sin despedirte de tus padres. Las punzadas en mi cabeza eran muy intensas. Mi padre logró arrancarme un pequeño mechón de cabellos. Tenía que tragarme mis lágrimas y comer demasiado rápido para irme pronto. Yo no quería estar ahí, realmente. Yo odiaba a mi padre. Al terminar el desayuno, me despedí de ellos dos y me fui a trabajar. Ya estando en mi trabajo no podía concentrarme. Me sentía muy triste. Yo buscaba la manera de ayudar a mi madre, pero no sabía cómo o qué hacer ante esta situación con el carácter de mi padre. Y así llegó el fin de semana. Comencé a arreglarme, ya que tenía una cita con mi mejor amigo Mauricio. Él era mi vecino y vivía a un costado de mi casa. Lo acompañaría a un albergue de animales, ya que estaba interesado en adoptar una mascota. Mauricio tocó el timbre de mi casa. Salí y subimos a su coche para salir en camino al albergue. Después de un par de horas, regresamos del albergue muy contentos, ya que Mauricio adoptó a un perrito pitbull, el cual llamamos Nalu. Me despedí de Mauricio y entré a mi casa. Al regresar a mi casa, mi padre me cuestionó en dónde había estado todo ese tiempo. Lamentablemente él ya estaba borracho y eso era peligroso para mí. Él se acercó y comenzó a darme pequeños puñetazos en las costillas. Comenzó a darme bofetadas en la cara. Mientras me golpeaba, me decía que él quería un hijo varón en su vida, que él maldecía el día en que se dio cuenta que yo nacería siendo mujer, que por ese motivo él me detestaba, que habría sido mejor el que yo no hubiera nacido. Sus palabras me dolían, ya que él era mi padre. Llegaba a mí un sentimiento de tristeza, pero a la vez bastante rabia. Un mes atrás había vivido una experiencia muy extraña, ya que al asistir a la feria del libro de la ciudad, yo iba en compañía de Mauricio, y al ir caminando por uno de los pasillos de la feria, al pasar por un stand donde vendían libros y artículos esotéricos, un hombre paró nuestro caminar, pidiéndole a Mauricio que lo acompañara a su negocio, ya que tenía la sospecha que lo estaban trabajando. Al llegar al negocio de esoterismo,
Aquel hombre mencionó que él era santero y reveló a Mauricio que lo tenían trabajado con un hechizo de agua de calzón. El santero nos reveló que el agua de calzón era un hechizo para tener el control del hombre amado. También servía para enamorar a los hombres difíciles. Su procedimiento parecía algo increíble, pero a la vez era muy sencillo. Yo quedé sorprendida ante tal revelación, ya que no podía creer que existiera la brujería y aún más que surtiera efectos tan poderosos. Pero la verdad es que yo había sido testigo de su poder, ya que viví en carne propia los estragos que causaban a mi amigo Mauricio. Mi padre no tenía control y era un hombre muy neurótico y con bastantes vicios. Si mi madre y yo queríamos vivir tranquilas a su lado, se tendrían que llevar a cabo procedimientos extremos. En ese momento fue cuando decidí llevar a cabo el hechizo de agua de calzón en mi padre. Lo haría principalmente para tener todo el control sobre él, mantenerlo tranquilo y que dejara de violentarnos a mi madre y a mí. Y así esperé que llegara el día sábado, cuando mi padre y mi madre iban al mercado a realizar la despensa. Cuando ellos dos salieron de la casa, me dispuse a poner en la estufa una olla con agua. Fui al cuarto de mi madre y tomé un calzón sucio de ella. Al momento que hervía el agua, metí el calzón, para que así con la ebullición del agua soltara todos los extractos que serían la esencia de aquel hechizo de agua de calzón. Al terminar de hervir, dejé reposar para que enfriara un poco. Tomé un frasco de cristal y vertí todo el extracto de líquido dentro de él. Así pasó el fin de semana, y al llegar el día lunes, salí de mi cuarto para ir a desayunar con mis padres. Esperé que mi padre se fuera a su trabajo. Me cercioré que mi padre ya había salido de la casa y se había alejado de ella. Le pedí a mi madre que tomara asiento en la silla del comedor. Le dije que quería hablar con ella y que tenía que confiar en mí. Fui rápidamente a mi cuarto para traer la botella con el elixir de agua de calzón. Al llegar a la mesa, puse la botella encima de ella y le dije a mi madre que una buena amiga me había recomendado ese elixir que nos ayudaría a calmarle los nervios a mi padre. Le dije a mi madre que era un producto naturista y que ella tenía que encontrar la forma de darle una pequeña cantidad diaria a mi padre. Mi madre me preguntó qué era lo que había en esa botella. Yo le dije que no preguntara, que solamente se dedicara a darle a mi padre ese elixir todas las mañanas. Le prometí a mi madre decirle en un futuro qué es lo que contenía ese elixir, cuáles eran sus ingredientes, pero por lo pronto necesitábamos ver si tenía algún resultado en mi padre. A la mañana siguiente, mi madre encontró la manera y comenzó a darle a mi padre el elixir de agua de calzón. Así transcurrieron 10 días y mi madre estaba algo nerviosa por lo que le estaba dando a mi padre, ya que ella no sabía la procedencia de ese extraño líquido. Las cosas comenzaron a cambiar, ya que podíamos ver un drástico cambio emocional en mi padre. Ya no nos golpeaba y siempre nos estaba haciendo halagos. De hecho, hasta se convirtió en alguien un tanto cariñoso. Mi padre dejó de beber, había dejado el alcohol y no sé qué tantas sustancias más que utilizaba. Eso nunca lo supimos, pero parecía que ya no necesitaba estar intoxicado. Mi padre ayudaba con las tareas de la casa. Era algo que nunca jamás había sucedido. Mi madre estaba sorprendida y eso le sembró más la duda de qué contenía ese elixir milagroso que había cambiado a mi padre tan rápidamente. Un día decidimos salir a un balneario todos juntos en familia. Era algo que de verdad nunca habíamos hecho juntos. Ese día mi padre me pidió perdón por todo el daño que nos había hecho a mi madre y a mí. Me pidió perdón por aquellas palabras que me dijo cuando él mencionó que era mejor que yo no hubiera nacido.
Él me dijo que estaba orgulloso de mí y que realmente él no quería decir esas palabras, mucho menos que ellas me hirieran, pero que simplemente sus adicciones y su alcoholismo lo hacían decir tonterías y, lo que es peor, hacer cosas que en el fondo él no quería hacer. Me gustaba mucho la nueva versión de mi padre, me gustaba mucho en lo que se había convertido, pero lamentablemente esa versión se fue demasiado rápido. Sucedió algo muy extraño. De un día para otro, mi padre comenzó a celar a mi madre y también a mí. De hecho, dejaba de ir a trabajar algunos días a la semana, ya que él sospechaba que mi madre se veía con alguien más. Eso era una tontería, ya que mi madre no estaba en su mejor momento físico y sus mejores años de belleza ya habían pasado. Él seguía haciendo todo lo que le tocaba en las labores del hogar, pero sus celos iban creciendo día con día. Se convertía en alguien muy posesivo con las dos mujeres de su hogar. Mi padre tenía conductas muy extrañas. Se asomaba por la ventana y si veía algún auto extraño, se acercaba a mi madre y le decía que de quién era ese automóvil que él no conocía. Mi madre le contestaba que ella no sabía de quién era aquel auto, pero mi padre, con enojo, le decía que era necesario que se lo dijera, que si no lo hacía, él saldría y golpearía a la persona que estuviera en el auto, que él estaba seguro que era un amante de mi madre. A mí me prohibió visitar o verme con mis amigos y amigas. Prácticamente solo tenía contacto con Mauricio, mi vecino. Mi padre quería tenernos recluidas en la casa. Yo creía que mi padre estaba pasando por un periodo psicótico y de ansiedad por cortar tan rápido con su consumo de alcohol y de sustancias. Pensé que era un periodo de abstinencia, pero no era así. Recordé los estragos que el agua de calzón le había producido a mi amigo Mauricio y pensé que tal vez era lo que lo estaba perjudicando, era lo que estaba haciendo que mi padre tuviera aquellos comportamientos. Lamentablemente, así era. Un día, al salir de mi trabajo y dirigirme a mi casa, a tan solo 3 cuadras antes de llegar a ella, vi a lo lejos a mi madre afuera de la panadería. Mi padre estaba con ella, pero para mi sorpresa, mi padre la estaba golpeando y le gritaba al momento que le daba cachetadas. Seguro te saliste para ver a tu amante, ¿verdad? ¿Dónde está ese desgraciado? Dímelo. Ante las miradas de mucha gente y sin que nadie hiciera algo, regresamos a la casa. Al estar ya en la casa, mi padre abrió una botella de alcohol y comenzó a darle varios tragos desesperado. Eso me asustó mucho, ya que yo estaba segura que eso vendría a empeorar la situación de violencia. Al parecer, el agua de calzón había hecho más daño que beneficios. Había llevado a mi padre a un nivel de celopatía tan alto. Había hecho de él una verdadera bestia. Al día siguiente, le dije a mi madre que tendríamos que salir de la casa. Yo no iba a permitir que mi padre continuara violentándonos. Le dije a mi madre que hiciera las maletas, que yo pasaría por ella a las 6 de la tarde, una hora antes de que mi padre llegara a la casa. Mi madre aceptó mi propuesta, pero antes de eso, ella me preguntó qué era ese elixir y qué le había estado dando a mi padre. Tuve que ser honesta con ella. Le dije que era un hechizo para tener a mi padre controlado y dominado. Le dije que era agua de calzón, pero que lamentablemente parece que solo había empeorado las cosas. Mi madre comenzó a llorar y me dijo el por qué yo le había mentido, que por qué la había obligado a realizar ese tipo de brujería. Mi madre era una mujer muy creyente y lo que había hecho iba en contra de sus creencias religiosas. Se sentía muy culpable. Mi madre prometió estar lista con todas las maletas a las 6 de la tarde, pero me dijo que antes de escaparnos de la casa, ella quería ir a la iglesia a visitar al padre Damián para que la confesara y le otorgara el perdón. También quería consultarlo para ver si podría ayudar a mi padre,
ya que mi madre pensaba que mi padre tenía un demonio dentro de él. Mi madre preparó todas las maletas y las dejó listas para mi llegada a la hora acordada. Después se dirigió a la iglesia. Mi madre fue recibida por la encargada de la sacristía, de nombre Lourdes. Mi madre le preguntó a Lourdes por el sacerdote Damián, pero él no se encontraba. El padre Damián estaba fuera del país y regresaría hasta la próxima semana. Mi madre estaba desesperada, ya que para su creencia religiosa, ella necesitaba el perdón a través de la confesión, para así calmar su culpa y estar más tranquila. Lourdes le pidió a mi madre que tomara asiento, ya que la veía muy desesperada. Mi madre estaba temblando y mientras lo hacía, le mencionaba a Lourdes. Mi esposo tiene al demonio. Él tiene al demonio, lo tiene dentro de él. Lourdes, la encargada de la sacristía, muy amable, le dijo a mi madre que se confesara con Cristo, que el sacerdote solo era un conductor para que sus palabras llegaran a él. La tomó de la mano y la llevó al frente del gran Cristo de la iglesia, donde mi madre se hincó ante él y se confesó. Mi madre le confesaba la gran culpa que sentía por haberle hecho junto conmigo agua de calzón a mi padre. Después de unos minutos de la confesión, mi madre se retiró más tranquila de la iglesia y se fue a la casa. Mi madre iba retrasada, pues ya estaban a punto de dar las 6 de la tarde. Al llegar a la casa, mi madre abrió la puerta y por alguna extraña razón, ahí se encontraba mi padre. Él había llegado antes de las 6 de la tarde, la hora acordada para darnos a la fuga. Mi padre estaba sentado en la silla del comedor, con una botella en la mano. Al lado de él se encontraban todas las maletas. Todas estaban destrozadas y con toda la ropa cortada a tajos. Mi padre estaba furioso y en un arranque de furia se aventó a golpes sobre mi madre. Él nos había descubierto. Sabía que nos daríamos a la fuga de la casa. Pocos minutos antes de las 6 de la tarde, yo llegué a la casa. Justo a unos pasos antes de entrar, podía escuchar algunos quejidos y lamentos. Entré a la casa sigilosamente. Los quejidos venían del baño y corrí rápidamente hacia él. Al ir llegando al baño, la imagen era brutal. Mi padre estaba tomando a mi madre de una manera animal. Me aterré al ver eso, ya que también mi madre tenía su cara bañada en sangre y su vestido rasgado en pedazos. No me pude controlar y me fui encima de mi padre a golpes. Él se dio la vuelta, subió su pantalón y de una patada me tiró al piso. Me comenzó a patear. En ese momento, mientras mi padre me pateaba, me daba cuenta cómo él había acabado con la dignidad de mi madre y la mía. En ese segundo llegó a mi cabeza todo el coraje que yo le tenía acumulado y en ese instante de rabia tomé una decisión. Mi madre se levantó y se echó encima de la espalda de mi padre, abrazándolo para que no me pegara más. Yo aproveché para levantarme y salí corriendo de la casa. Fui a la casa de Mauricio y abrí su pequeña reja. Eché un silbido y de una esquina se levantó Nalu, muy contento de verme. Regresé corriendo y entré a mi casa. Mientras Nalu me seguía, él pensaba que íbamos a jugar, pero Nalu no sabía que él sería el salvador de mi madre y mío. En cuanto entré a la casa, mi padre me tomó del cabello y comenzó a darme cachetadas. Un segundo después, Nalu entró a la casa y al ver que mi padre me violentaba, Nalu saltó encima de él para defenderme. Nalu comenzó a morder brutalmente a mi padre. Nalu estaba entrenado para matar. Corrí rápidamente a abrazar a mi madre, tapando sus ojos para que no observara lo que Nalu hacía con mi padre. Nalu lo atacaba ferozmente, mordisqueando su carne y desprendiendo un poco de ella de su cuerpo, dejando así brotar grandes cantidades de sangre. Mi padre dejó de moverse. Mi padre había muerto.
Al parecer se desangró por completo ante los ataques de Nalu. Ante los gritos de mi padre y los gruñidos de Nalu, Mauricio salió de su casa y entró a la mía. Tomó a Nalu por las quijadas para así destrabarlo del cuerpo de mi padre. Los vecinos llamaron a la policía. Al escuchar a lo lejos las sirenas, le pedí a Mauricio que se diera prisa a esconder a Nalu. Mauricio salió corriendo con Nalu, se dirigió a su casa y lo llevó al patio trasero. Al llegar la policía, no podía dar crédito a la escena. Al tomar mi declaración, les hice saber que el perro que atacó a mi padre era un animal desconocido, que nunca antes lo habíamos visto, y que al terminar con la vida de mi padre, él salió corriendo y se fue con rumbo desconocido. Los oficiales nos dijeron que lo más seguro es que aquel perro que mató a mi padre era uno de la raza Pitbull, ya que al ver sus heridas, ellos se daban cuenta del gran poder de las mandíbulas de aquel animal. Era lo más que podía hacer por Nalu, ya que además de quererlo mucho, él nos había salvado. De no ser por él, tal vez las muertas seríamos mi madre y yo. Él no merecía ningún castigo. Los forenses recogieron el cuerpo de mi padre y lo llevaron a la morgue. Al día siguiente velamos su cuerpo. Sucedía algo extraño en mi madre y en mí. Sentíamos una gran liberación y, para ser sinceras, la muerte de mi padre no era dolorosa para nosotras. Sabíamos las dos que a partir de ese día íbamos a vivir en paz. Mientras mi padre era velado, Mauricio nos llevó a la iglesia para solicitar una misa de cuerpo presente. Nos atendió nuevamente Lourdes, la chica encargada de la sacristía. Ella nos veía muy raro, y era de esperarse, ya que mi madre y yo presentábamos algunos moretones en las manos y en la cara, pero al que miraba con muy buenos ojos era a Mauricio. Ya que los dos se coqueteaban con las miradas, Mauricio se dio cuenta que nos percatamos de tal acción, y para no ser imprudente, él se retiró de la sacristía, mencionando que nos esperaba en el coche. Se dio la misa de cuerpo presente y estuvo a cargo del sacerdote Manuel, esto en ausencia del sacerdote Damián. Al terminar la misa, mi madre le pidió una confesión al sacerdote Manuel, pero antes de hacerlo, le dije a mi madre que fuera muy prudente con lo que le contaba al sacerdote, ya que de su prudencia dependía toda nuestra seguridad. Y así fue. Mi madre solo le dijo al sacerdote que quería su perdón, porque en algún momento de su vida había llevado a cabo brujería a mi padre. Era momento de partir al cementerio. Busqué con la mirada a Mauricio en la iglesia y estaba muy ocupado platicando con Lourdes. Al ver mi interés en ubicarlo para partir, se despidió de ella y se acercó a mí. Le pregunté con una sonrisa en la cara cuáles eran sus intenciones con aquella chica. Él me dijo que le gustaba mucho, que era la mujer ideal, una chica hogareña, muy tranquila y además religiosa y sin malicia. En ese momento pensé en silencio en mi mente. ¿Qué sorpresas nos da la vida? Un par de meses atrás, mi amigo Mauricio había sufrido mucho por el agua de calzón. Por suerte tuvo ayuda y salió del hechizo. Ahora estábamos a punto de enterrar a mi padre, otra víctima más del agua de calzón. En el hechizo de agua de calzón, siempre hay un gran control sobre las personas. Hay mucha pasión y deseo, pero también hay mucha desgracia y en ocasiones la muerte.